Lo que nos convoca el día de hoy son los principios de seguridad social, ¿cierto? La seguridad social, una rama relevante, ¿cierto? Dentro de las distintas áreas jurídicas en las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, pero que no es necesariamente lo mismo que el derecho laboral. Tiene ciertas particularidades, ciertas diferenciaciones que nos permiten como tener que abordarla por separado. Como probablemente, y quizá en alguna ocasión ustedes han escuchado que desde el derecho laboral hay principios que lo inspiran, ¿cierto? Y hay un principio principal en el área del derecho laboral que es el principio protector, ¿cierto? Del principio protector se derivan distintas como disposiciones específicas, como de norma más favorable, una condición más beneficiosa, o inclusive indubio pro operario, ¿cierto? Que en caso de duda la normativa tiende a la interpretación favorable hacia la perspectiva del trabajador. Sin perjuicio de ello, esto que vamos a ver hoy día nos permite hacer esa diferenciación concreta en que el derecho a la seguridad social es una norma que, si bien somos primos, es una norma diferenciada del derecho laboral. Y en ese sentido, que antes de entrar, ¿cierto?, a los principios probablemente tales, un poco de como contexto, ¿cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social. Y quise traer acá la definición de los profesores Hugo Cifuentes, Pablo Arellano y Francisco Walker, que en paz descanse el último, qué es lo que entienden, ¿cierto? Como para efectos de cómo, de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la seguridad social. Y en este sentido, si se dan cuenta, la definición es extensa, pero uno puede ir seccionándola, porque parte diciendo que un conjunto integrado de normas, principios e instituciones de ordenación estatal, ¿cierto? Que están destinadas a otorgar protección a las personas frente a contingencias o estados de necesidad, le hace riesgos sociales, a través de prestaciones, sean transferencias en dinero en especie, de financiamiento, contributivo o no contributivo, y cuya administración puede ser pública o privada, debiendo siempre el Estado asegurar un mínimo de protección a la población. Si se dan cuenta, hay de esta definición yo puedo desprender distintos factores clave, ¿cierto? Es como antes de entrar a la primera parte que es lo que nos convoca en esta clase. ¿Cierto? Cuando digo como, ¿cuál es el objeto, ¿cierto?, de la seguridad social? Es otorgar protección, ¿cierto?, a las personas frente a contingencia o estados de necesidad. ¿Alguno de ustedes podría decirme alguna contingencia o estado de necesidad propio de la seguridad social? Al menos al ojo, para que tengan de referencia, hay 9, 10 estados distintos. Eh, Buenos días. Buenos Yo días, Rubén. me imagino que dice relación con el tan conocido y actual tema de discusión que tiene relación con el tema previsional. Eh, ¿Cómo Bien, logramos una jubilación que permita satisfacer las necesidades básicas, al menos cuando la persona ya no tiene oportunidad de trabajo y está en edad avanzada? Yo creo que es una de las principales, me imagino. perfecto. Mira, tal como dice su compañero, efectivamente, lo que es como desde la perspectiva de las pensiones, una de estas contingencias riesgos sociales es la vejez, la invalidez y la sobrevivencia, que es lo que cubre, ¿cierto?, el sistema de pensiones. Pero no solamente que queda acotado a la discusión de la pensión, al sistema previsional, sino que también estas contingencias o estados de necesidad se ven enfrentados desde la perspectiva de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales, la cesantía, el desempleo, las prestaciones familiares, ¿cierto? En el caso de las prestaciones que entregan las cajas de compensación, las licencias médicas, ¿cierto? Por enfermedad común, en este caso de la asistencia médica asociada y las prestaciones monetarias por enfermedad. Entonces, inclusive en los tiempos más modernos, hasta situaciones como la dependencia se encuentran como consideradas como parte de estas contingencias o estados de necesidad que se busca cubrir. Como dice también, ¿cierto?, Katy Saavedra en el chat, su compañera, que es como los temas de salud, los temas de seguridad. En el fondo, cada una de las líneas de foco de la seguridad social son riesgos, ¿cierto?, sociales que se busca proteger. ¿Y de qué forma? ¿Cierto? ¿Y a quiénes? Primero entra un factor clave de otorgar a las personas, ¿cierto? La seguridad social no hace distinción, como vamos a ver más adelante en el principio de la universalidad. Uno, a través de prestaciones. Segundo factor, ¿cierto? Que tienden a ser usualmente pecuniarias, pero también hay prestaciones en especie, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una licencia médica, la contraprestación es una contraprestación económica, ¿cierto? La licencia que me reemplaza temporalmente parte del sueldo. Si tengo un accidente de trabajo y también tengo licencia, un orden de reposo, ¿cierto? En atención al accidente sufrido, también tengo una prestación de carácter económico.
Pero en estos casos, salud común, salud laboral, también tengo prestaciones de orden de especies, ¿cierto? Es como yo necesito, como por ejemplo, la atención médica. En este caso, la entrega de una operación, por ejemplo, que son insumos que no necesariamente yo puedo valorar, ¿cierto? Porque yo no entrego un monto al trabajador o trabajadora, sino que me hago cargo de prestaciones adicionales que podrían significar un mayor costo al trabajador o trabajadora para efecto de entender cuáles son en este caso este tipo de prestaciones adicionales. Y, ¿cierto? Ahí tengo, ya digo dos factores, población cubierta, prestaciones aseguradas. Tercero, ¿cómo financio la seguridad social? ¿Cierto? Y por regla general, sigue criterios contributivos o no contributivos. Y cuando estoy hablando de contributivo o no contributivo, estoy refiriéndome directamente a si hay una cotización de seguridad social asociada, sea del trabajador, sea del empleador, sea de ambos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué ejemplos de seguridad social contributiva existen actualmente? Hay varios. Ninguno. Por ejemplo, como bien decía su compañero delante, pensiones, ¿cierto? Hay un descuento, ¿cierto? Para efectos del monto de lo que va a pensiones y lo que va para la comisión de la administradora. Uno. Pero el empleador también paga por su parte para pensiones, ¿cierto? El seguro invalidez y sobrevivencia. En caso de salud común, el trabajador, ¿cierto? Trabajadora, es quien efectúa la cotización directa y total para el sistema de salud, sea público o privado. El seguro de cesantía tiene normas en que dependiendo del tipo de contrato, si es indefinido, si es a plazo fijo, tengo la determinación de si hay una cotización compartida, ¿cierto? Entre trabajador y empleador, o solamente es el trabajador, el empleador el que cotiza directamente. Pero también tengo prestaciones de seguridad social cuyo financiamiento es no contributivo y funciona directamente por financiamiento de arcas fiscales. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, ¿cierto? La PGU, en que es de costo directamente estatal, con cargo a las arcas fiscales. Lo mismo en general con los bonos que entregamos como materia de seguridad social. Por ejemplo, estos bonos marzo, ¿cierto? De aportes permanentes familiares, los bonos de invierno que entregamos desde la perspectiva de la protección social, que tienen una característica de cómo proteger ciertas contingencias de seguridad social, pero cuyo financiamiento impacta directamente en el bolsillo del Estado, por decirlo de alguna forma. Y en esa lógica nos encontramos con el cuarto factor, ¿cierto? Tenemos población cubierta, prestaciones aseguradas, financiamiento y el último es la administración, ¿cierto? Que puede ser público o privada. Y que en Chile también se da esta mixtura, ¿cierto? Tengo instituciones públicas que, por ejemplo, ven pensiones, el IPS, ¿cierto? Que ve como las pensiones garantizadas, la PGU, ¿cierto? Así como también ve las pensiones del antiguo sistema de cajas de previsión, pero tengo instituciones privadas, ¿cierto? Como la AFP. Y en la lógica de las instituciones privadas, tengo también diferenciaciones de instituciones privadas que siguen y que persiguen fines de lucro y instituciones privadas que operan en la seguridad social que no persiguen de lucro, fines de lucro. Y en esta lógica tengo diferenciaciones en la primera línea, ¿cierto? Las AFP, por ejemplo, la AFC, la Administradora de Fondos de Cesantía, en este caso la ISAPRE, ¿cierto? Instituciones de Salud Previsional, que son instituciones que administran, ¿cierto? Parte de la seguridad social chilena y que persiguen, ¿cierto? Un fin de lucro a diferencia de instituciones privadas que también llevan tiempo en Chile, que no persiguen un fin de lucro, sino que tienen una constitución distinta y una gobernanza que permite la participación de trabajadores y empleadores en sus directorios, como por ejemplo la mutualidad de empleadores, las cajas de compensación de asignación familiar. Y todo lo que hay en la base de toda esta definición de la seguridad social, ¿cierto? Es que el Estado debe propender, como bien decía su compañero Rubén hace un rato, es que en el Estado debe propender, ¿cierto? Asegurar un mínimo de protección a la población. Y claramente ahí es donde entramos en las dificultades, ¿cierto? De en dónde fijo este parámetro mínimo para asegurar a la población, ¿cierto? En que cuánto es el mínimo de una pensión para efectos de poder entender que asegura, ¿cierto? Y que compensa adecuadamente las dificultades en los tiempos de vejez, por ejemplo. Entonces, en esa lógica nos enfrentamos, ¿cierto? Al concepto de seguridad social y ahora vuelvo al inicio, ¿cierto? Que todo esto, y cuál es el foco de la seguridad social, involucra este conjunto integrado de principios, de normas, instituciones, de ordenación estatal y en la lógica de los principios de la seguridad social, y entendiendo que la seguridad social, ¿cierto?, es un derecho humano, ¿cierto?, y pasa a ser un elemento clave, un elemento esencial
para contribuir a una mayor cohesión social es que los objetivos de la misma son asegurar rentas sustitutivas, ¿cierto? La entrega de prestaciones, recibir yo el pago de una licencia médica si estoy en una situación, ¿cierto?, de salud, sea común, sea laboral, permite la seguridad social, redistribución del ingreso, ¿cierto? En la lógica de que las cotizaciones muchas veces, por ejemplo, en el Seguro Social de Accidentes del Trabajo, enfermedades profesionales, que se entrega, ¿cierto?, a través de las mutualidades de empleadores, son los empleadores los que pagan la cotización en proporción a, ¿cierto?, la cantidad de remuneración que tienen cada uno de sus trabajadores. Pero es una forma de redistribuir el ingreso, puesto que sea un trabajador que gana el sueldo mínimo o un trabajador que tiene un sueldo muy alto, van a entrar ambos directamente, ¿cierto?, al mismo sistema con las mismas coberturas sin diferenciación, lo que nos permite, por ejemplo, redistribuir y contribuir a redistribuir adecuadamente el ingreso. Y que esta redistribución y el asegurar renta sustitutiva permiten, además como tercer objetivo, entregar una mayor integración y cohesión social. En la medida que un sistema de seguridad social logra mayor valoración, ¿cierto? Hay mayor compromiso con el mismo y permite, ¿cierto?, también una mayor cohesión social y un mayor entendimiento por parte de la ciudadanía. Que en el fondo es lo que pasa en la actualidad, ¿cierto? Si uno hace el análisis, y esto se lo digo como me presenté al principio, ¿cierto? Yo les comenté, trabajo en una mutualidad de empleadores, pero es como uno puede reconocer críticas respecto de la mutualidad de empleadores, pero es como focos clave, ¿cierto? Es como yo puedo entrar en la calificación de las enfermedades profesionales principalmente, o los tiempos de reposo que pueda dar la institución, pero son como temas puntuales, ¿cierto? Que son parte del proceso de modificación como modificaciones reglamentarias y legales que están en curso actualmente. Pero es más difícil cuando yo entro en otro tipo de sistema de seguridad social, como por ejemplo el sistema de pensiones, que llevo más de 10 años tratando de establecer un sistema de qué manera podemos permitir una mayor cohesión, ¿cierto? Que nos permita entender e integrarnos de mejor manera al sistema de pensiones. Y entender, ¿cierto?, como en esa lógica de qué es lo que nos va a permitir lograr un sistema que nos permita una mayor integración y cohesión social, es parte de los desafíos que tiene la reforma que probablemente, por cómo se ve, puede que tenga posibilidades de prosperar en esta oportunidad, que naturalmente, o sea, es como, y esto es como de adagio jurídico, ¿cierto? Como que no va a dejar convencido, ¿cierto?, totalmente ni a la derecha ni a la izquierda, pero en esa lógica, como se me preguntan a mí en estos momentos, como vale más, ¿cierto?, un mal acuerdo, como un juicio, ¿cierto? Y que quiero decir con esto que es como llevamos mucho tiempo tratando de reformar el sistema de pensiones y creo que a esta altura como puede ser mejor, ¿cierto?, tratar de llevar a cabo ese tipo de reformas sin perjuicio de que poder estar después más abierto adelante a nuevas reformas y modificaciones legales. Si nada en el fondo está escrito en piedra en materia judicial legal y particularmente menos en materia de seguridad social. Y así es como entramos directamente a los principios, ¿cierto? ¿Y qué son los principios, ¿cierto? Como cuando uno trata de como, oye, yo quiero como tratar de entender como por qué les estoy comentando, ¿cierto? ¿Cuál es el foco de la clase de idea de los principios, ¿cierto? Les dije que la seguridad social es un conjunto integrado de principios, de norma, institución, de ordenación estatal. Pero los principios son en el fondo normas que ordenan, ¿cierto?, que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Suena complejo, aún como a priori, ¿cierto? Pero lo que quiero tratar de decir que los principios son normas inspiradoras, ¿cierto? En el fondo, ¿a qué me lleva hacia adelante? No una norma como propiamente tal de como expresa, escrita, sino que es un mandato de optimización. ¿Y aquí quiere decir con un mandato de optimización? En el fondo es de qué manera yo ejecuto adecuadamente una normativa que me permita, ¿cierto?, poder cumplir con cierta inspiración de la mejor forma posible. Se diferencia de las reglas, ¿cierto? Que son normas que pueden ser o no cumplidas, ¿cierto? En el fondo hay que entregar y pagar la cotización y el empleador tiene la obligación de retener, ¿cierto?, las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y después enterarlas las instituciones de seguridad social correspondientes. El cumplimiento o no de esa normativa es una regla, no es un principio que inspira, ¿cierto?, ese tipo de normativa. ¿Cierto? Entonces, como si una regla, por ejemplo, en este caso es válida, hay que hacer exactamente lo que la regla dice, ¿cierto? Tengo que efectuar la retención y entregar la cotización, ¿cierto?, a la institución. Entonces, hay una diferenciación en que las reglas contienen estas determinaciones en el ámbito de lo posible, pero la diferencia no es de grado entre la regla y los principios, sino que es más bien una diferencia cualitativa. El principio
me inspira, ¿cierto? A poder hacer, ¿cierto? Y me ordena, ¿cierto? A realizar algo en la mayor medida posible dentro de la posibilidad jurídica existente. ¿Y por qué hago este énfasis en esta definición como que puede ser un poco enredada, ¿cierto? De principio, y que ahí sigo de referencia a Robert Alexis, es porque cada uno de los principios de la seguridad social, si se van a dar cuenta, no es que tenga una manifestación expresa y escrita en la legislación, sino que las normas tienen que propender al cumplimiento de estos principios, como vamos a ver, la universalidad, la solidaridad, la evolución progresiva de los derechos, entre otros. Y en esa lógica, entramos con el primer principio de la seguridad social, que es la universalidad. Y la universalidad tiene dos facetas. Tiene por una parte una faceta subjetiva, es decir, que se vincula con quién es la población cubierta directamente, ¿cierto? Y en esa lógica es como quiénes son los económicamente más débiles, ¿cierto? Cuáles son en este caso los trabajadores, ¿ciertos ciudadanos, cargas de familia en general, como hacia quién estoy logrando, chuta, ahí sí, hacia quién estoy logrando, ¿cierto? Directamente es como la cobertura de la seguridad social. Y en el fondo es como pensando en la ciudadanía, en las personas a las que yo estoy extendiendo de forma permanente la protección de la seguridad social diferente de su versión objetiva, que no es solamente cubrir a todas las personas, sino que a todas las personas por todas las contingencias. Le hace distintos estados de necesidad, prestaciones, beneficios. En el fondo, la universalidad lo que tiende es este principio, ¿cierto? Como veíamos, como este mandato de optimización que nos permite y nos dirige a tratar de cubrirle a la mejor, a la mayor cantidad de personas posible, ¿cierto? A la mayor cantidad de trabajadores, ¿cierto? Sea sin distinción de nacionalidad, en las que yo pueda lentamente como ir ampliando el espectro de cobertura de la seguridad social, pero no solamente ir protegiéndose a todas las personas, sino que también por todas las contingencias, por vejez, invalidez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ¿cierto? Cesantía, desempleo, maternidad, ¿cierto? Asistencia médica por enfermedades, prestaciones monetarias asociadas a estas enfermedades comunes. En el fondo, son las formas en las que yo manifiesto esta universalidad. Y en este criterio tengo yo diferenciaciones que, por ejemplo, hay normativas chilenas que todavía falta que tiendan la universalidad subjetiva, por ejemplo, y sí, por ejemplo, en el seguro de cesantía, si alguno de ustedes, no sé si la mayoría probablemente trabaja en el sector privado, pero en el sector público el seguro de cesantía no es obligatorio, sino que se mantiene una prestación antaño, que es el subsidio de cesantía. Y esa es una forma de manifestación que se ha conversado y se ha discutido, por ejemplo, que se debería extender también hacia el sector público, por ejemplo, para el efecto de poder entregar una mayor protección a este tipo de trabajadores. O, por otra vía, de qué manera poder lograr que trabajadores que tienen el carácter de independientes, que no dependen directamente de un empleador, puedan tener un acceso más claro, ¿cierto?, a las distintas contingencias de la seguridad social, que se ha hecho en los últimos años en la medida que se ha integrado, ¿cierto?, la obligatoriedad de la cotización con las retenciones de las boletas de honorarios. Pero en el fondo es como son normativas que tienen que ir inspirando a aumentar la población cubierta por una vía y que esa vaya siendo la cobertura hacia todas las contingencias. Algo me pasó aquí. Ahí sí. En ese sentido, todas las contingencias sociales, ¿cierto?, están cubiertas, pero esa percepción, ¿cierto?, y la concepción subjetiva de la universalidad, ¿cierto?, permite que todos tienen que estar protegidos, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, toda la población, como le decíamos en síntesis, tiene que estar cubierta, aunque la cobertura se logre, al menos por medio de prestaciones mínimas. Y en esa lógica, solo para efectos de cómo tener como parámetro, como de representación, ¿cierto?, de cómo lo ha visto los tribunales en Chile, traje como por cada uno de los principios como breves recursos, ¿cierto? O pronunciamientos de tribunales en materia de cada uno de estos principios. Y en esta lógica, el primero de ellos, vinculado como a la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2013, era un recurso de protección respecto a un ISAPRE, por el aumento unilateral que había hecho de, en este caso, una trabajadora por concepto de GES, ¿cierto? En este caso se fundaba el recurso en que se le había comunicado que aumentaba sustancialmente el cobro del GES, y en esa lógica, la Corte, al recibir el caso, afirma, ¿cierto?, que la información no es, es no suficiente, es insuficiente en el fondo, y no le permite vislumbrar a la persona, ¿cierto?, si el alza
se encuentra justificada. Entonces, en esa lógica, como se omite, ¿cierto? Y falta información en ese tiempo con la normativa previa a los ajustes que tuvimos por la ley de ISAPRE, ¿cierto? Pero, ¿por qué destaco este fallo? Porque una prevención, ¿cierto? Una de las abogadas integrantes que establece en el fallo señala que como siendo este tipo de especie una prestación de la seguridad social, en este caso, ¿cierto? La entrega de prestación de salud común, señala que debe existir un estándar aún más exigente para calificar el cumplimiento de la obligación a fin de dar un trato igual, no arbitrario, a quienes tienen la condición de afiliado al régimen de salud, ¿cierto? Regulado por el DFL número uno, vinculado a, y aquí destaco, ¿cierto? Porque es un principio básico de la seguridad social, del derecho a la seguridad social, el de la universalidad en sus variantes objetiva y subjetiva, el que no se satisface con el alza en el costo del precio del plan que se reproche. Si se dan cuenta, los principios no solamente están para efectos de como normas que, oye, yo tengo que tratar de seguir y tratar de cumplir, sino que efectivamente hay un criterio de como de, son parte de la interpretación judicial estos principios y que inspiran, ¿cierto?, la forma en la que las partes, ¿cierto?, los intermediarios en el sistema de seguridad social deben también velar por el cumplimiento de las prestaciones asociadas a la misma. Y en ese criterio, también el Tribunal Constitucional, en un requerimiento, también pone una aplicabilidad vinculado a la Corte, en este caso, como a los temas de las alzas también de montos de la ISAPRE, y viendo también un referido a un recurso de protección que estaba conociendo la Corte Suprema, caso también del 2016, señalaba como que se había establecido como base el recurso, que se había aplicado un precio improcedente por la inclusión de un recién nacido, como carga, ¿cierto?, en el contrato de salud. Y en esa lógica, el tribunal estableció específicamente, considerando que la Constitución, y aborda directo, incorpora el principio de universalidad subjetiva, pues estos derechos se encuentran asegurados a todas las personas sin distinciones de ninguna especie. Y la expresión, cierto, a todas las personas, señala el mismo tribunal, no forma parte solo del encabezado, sino que se refleja en el uso de los términos de cada persona que usa, ¿cierto?, el numeral número 18 del artículo 19 de la Constitución, al establecer en que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social y al hablar de prestaciones básicas uniformes y a todos los habitantes. No hace distinción de nacionalidad, ¿cierto? Y en esa lógica tiende a este criterio de universalidad subjetiva. Pero también la Constitución señala, como el mismo fallo, acoge el principio de universalidad objetiva, pues asegura estos derechos a las personas frente a un rango amplio de riesgos individuales. Y en el derecho concreto a la protección de la salud se otorgan, ¿cierto?, estas acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo, así como también la ejecución de las acciones de salud. Si se dan cuenta, los tribunales, en este caso, y el Tribunal Constitucional, interpretan adecuadamente cuál es el espíritu que hay detrás de la universalidad subjetiva y la universalidad objetiva en materia de seguridad social en un caso concreto, para efecto de entender hacia dónde tiene que ir dirigido, ¿cierto? La forma en la que yo tengo que ver la jurisprudencia y la forma en la que los principios de la seguridad social se manifiestan en la cotidianidad para efecto de seguir avanzando en ellos como norma inspiradora para el desarrollo de la normativa actual y para el desarrollo de nueva normativa. Así como vimos, ¿cierto?, el principio de universalidad en sus facetas, ¿cierto?, objetiva, subjetiva, se encuentra también el principio de la suficiencia y la integralidad. Y, en este sentido, la prestación ha de ser la necesaria para atender, ¿cierto?, el estado de necesidad a cubrir en todos sus ámbitos y aspectos, ¿cierto? Apunta, en este caso, el principio de suficiencia e integralidad a la relación entre todos los tipos de beneficios y la cobertura de todos los estados de necesidad. Y si se dan cuenta, cuál es la lógica que hay detrás de este principio, y es como básico. Si alguno, espero que no, haya tenido alguna vez un accidente del trabajo, ¿cierto? Y haya tenido que enfrentar directamente, ¿cierto?, a la posibilidad de tener que enfrentarse a la recuperación, el criterio que hay detrás de fondo, por ejemplo, en la ley 16744, que regula el seguro social de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, establece expresamente que las prestaciones médicas deben entregarse al trabajador o trabajadora hasta lograr su completa recuperación, ¿cierto? Y en esa lógica, si se dan cuenta, esas prestaciones médicas que se entregan desde las operaciones, las intervenciones, pabellones, la entrega de medicamentos, de prestaciones de, en este caso, si hay que generar prótesis, los traslados, ¿cierto? Las reeducaciones profesionales en caso de ser necesario,
todas y cada una de esas prestaciones que son parte de entregar, ¿cierto? Esta y buscar esta completa y total recuperación del trabajador a raíz de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional, si se dan cuenta, tienen a la base el principio de ser suficiente y ser integral la prestación de seguridad social recibida. Por supuesto, que alguien acá podría decir que de repente hay casos de los que esto como no se manifiesta tan como claramente en algunos de los regímenes de seguridad social y en particular cierto pasa en el sistema de pensiones, que parte de los desafíos que tiene y por eso se está modificando hace tanto tiempo el sistema de seguridad social porque uno puede entrar, ¿cierto? En la discusión cómo los principios sirven de norma inspiradora, uno puede entrar precisamente a discutir es como ya entiendo, si tengo un accidente del trabajo hay una prestación detrás que como que es suficiente e integral para efectos de poder compensar el hecho que uno, no estoy trabajando y recibo una contraprestación económica y dos, se están haciendo cargo de los costos médicos completos, ¿cierto? Y no estoy incurriendo yo en costos. Hay una suficiencia de integralidad, pero puedo entrar yo a discutir si esto se manifiesta, por ejemplo, en el sistema de pensiones, ¿cierto? En que la prestación a recibir, en caso al menos de vejez, porque invalidez y sobrevivencia, opera el seguro, invalidez y sobrevivencia, y compensa en este caso el monto que se puede recibir y aumenta en muchos casos porque pasa a transferir y pasa a hacer una prestación de carácter definido en los casos de invalidez y sobrevivencia. Pero la vejez, la pensión de vejez propiamente tal, sí tiene esta dificultad en la que es como puedo entrar yo a la discusión directa si es suficiente o integral el monto a recibir en comparación al tiempo trabajado, ¿cierto? Y ahí sí que entra a discusiones respecto de este principio en concreto. Y principio en concreto, que como bien les dije, como a lo largo de, como de la clase, de la charla que hemos estado haciendo, también se manifiesta en distintos como elementos a través de tribunales. Y en este caso, en caso de un juzgado de cobranza laboral, ¿cierto? Previsional, acá en Santiago, hablando, ¿cierto?, de un juicio de cobro de cotizaciones previsionales, se está acogiendo una excepción de no ser imponibles, total o parcialmente, unos estipendios pagados pensando en un trabajador que estaba pensionado por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y que mantenía una relación laboral vigente desde el 2007 y se estaba entrando a discutir si existía o no la obligación legal de cotizar por parte del trabajador cuando ya es pensionado. Y en esa lógica, el fallo señala que el trabajador, no obstante haber cumplido la edad mínima para poder obtener la pensión, ¿cierto? Y por ende, exceptuarse del pago de las cotizaciones previsionales, lo cierto es que se habría encontrado percibiendo la situación en una situación jurídica que le permite, en definitiva, soportar la contingencia social para cuyo objeto se consagra precisamente la obligación de cotizar, en este caso concreto, la vejez. Por lo que continuar trabajando, salvo una manifestación contraria, ¿cierto? Que como se ha expresado, no constaba, no le empece, ¿cierto? No le significa a la persona aquella máxima, ¿cierto? Si aún se considera que el monto, que la pensión que estaba recibiendo por la Capredena, se ajustaba a la exigencia de ahorro mínima señalada precedentemente, encontrándose amparado, y acá hace la referencia, por el principio de suficiencia al estar satisfecho su estado de necesidad. Entonces, si se dan cuenta, hay una forma en la que como los tribunales tienen esta consideración como si el principio, ¿cierto?, de suficiencia e integralidad puede tener también una cabida en materia de determinación jurisprudencial y no solamente quedar en una lógica de hacia lo que tiene que pretender, ¿cierto?, los distintos sistemas de seguridad social. Por otra parte, también otro fallo, no también de cobranza, sino que en este caso un juzgado de letra del trabajo de Arica, una demanda laboral por nulidad del despido, se acoge una demanda en contra de la Municipalidad de Arica, declarando que el despido fue de que fue objeto de la trabajadora demandante, en este caso mediante carta de aviso, no produjo el efecto de poner término al contrato de trabajo por el no pago de las cotizaciones de salud conforme a lo que se exponía en la sentencia. Y en concreto, en este fallo, lo que hace el tribunal es expresar directamente, ¿cierto?, que estas relaciones de trabajo que están amparadas en el contrato crean este efecto de subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, ¿cierto? Que se sujeta, ¿cierto?, a una persona de aquel a los designios de este y en donde la subsistencia del trabajador y de su familia depende, ¿cierto?, del producto del trabajo. Y en esa lógica señala, en este caso el mismo tribunal, el desarrollo de la humanidad y en particular del derecho ha obligado a crear y establecer una serie de principios y normas cuyo objeto es la protección de la parte débil de esa relación, ¿cierto? En este caso, la de los trabajadores. Y pues bien, concluye en este caso, ¿cierto?, el tribunal que uno de los conjuntos de las normas protectoras son las que conforman la seguridad social, que tienen por objeto asegurar
al trabajador de los riesgos y las contingencias derivadas del trabajo, tanto en lo económico como en lo social, cuando se deja de ser productivo, como en los aspectos de salud preventiva y curativa. Y a esto se refiere, señor mismo tribunal, el principio de integridad propio de la seguridad social. En el fondo lo que trato de como establecer en esta clase, ¿cierto? Con los principios, es no solamente enunciárselo y con eso entender y que bastan, sino que lo que hay detrás es que estos principios de la seguridad social tienen una acogida directa en tribunales en la forma en la que se manifiestan y no son solamente declaración de buenas intenciones. Por su parte, encontramos también el principio de unidad y de uniformidad, ¿cierto? En que inspiran, ¿cierto? Y permiten este criterio de buscar, criterio único en la gestión para evitar la dispersión de la misma, concentrando, ¿cierto? Funciones gestoras y administrativas de forma más eficiente y eficaces en el otorgamiento de los beneficios y corresponde el principio de unidad y uniformidad a una protección contra los riesgos sociales mediante el beneficio de una misma prestación. Y esta prestación única depende de ciertas condiciones, pero todos los que la remuneraran, ¿cierto?, se benefician de la misma. ¿Qué quiere decir esto un poco en el fondo? Y este es el principio más complejo, no solamente como de entender, sino que también de aplicar en muchas ocasiones en la seguridad social chilena, es que tengo yo una diversidad de instituciones de seguridad social con una multiplicidad de normativas aplicables a cada uno de los regímenes, en las que en muchas ocasiones es complejo la interconexión y la relación entre cada uno de ellos. Sin perjuicio de ello, se tiende, ¿cierto?, por el ordenamiento, el establecer, ¿cierto?, y el buscar estas vinculaciones entre cada uno de ellos para efecto de poder acceder a cierto tipo de prestaciones. Y en esa lógica, vemos que hay un criterio directo de cómo la unidad, la uniformidad, trata de permear un criterio único en la gestión que en el fondo es un desafío completo, total, porque es como a que si tuviera que hacer como un parámetro de comparación, en Chile, ¿cierto? Si uno tuviera que empezar a nombrar, ¿cierto? Yo tengo un tema con pensiones, tengo que ir a ver el tema a la FP o el IPS, eventualmente, ¿cierto? Si tengo un tema en cesantía, tengo que ir a la FC. Si tengo un tema en salud, es como ahí tengo que entrar un depende, porque es como si tengo un tema de salud que es por el pago de una operación y por la gestión de como de reembolso, de bono, etcétera, es como poder ir a FONASA, poder ir a ISAPRE, ¿cierto? Respecto del monto que tengo que pagar finalmente. Si tengo una duda respecto de, oye, la prestación, la licencia médica que estoy recibiendo, puede que no necesariamente sea el FONASA o el ISAPRE, sino que puede ser incluso la caja de compensación. Por ejemplo, si uno es afiliado a FONASA y la empresa está adherida, ¿cierto?, a una caja de compensación. Entonces, lo que estoy tratando de dar cuenta es como, inclusive, tengo un accidente de trabajo, tengo que una mutualidad de empleadores, si es que está la empresa, coger una mutualidad o, en caso contrario, ir directamente como a el Instituto de Seguridad Laboral, que es el administrador público. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Que hay una cantidad de multiplicidad de instituciones en las que no tenemos, por ejemplo, criterio de, oye, una ventanilla única que me permita como un acceso unitario a la seguridad social, en la que sí se da en otros países a nivel comparado, en que la seguridad social opera como muchas veces como un solo instituto que se acoge, ¿cierto? Y que toma en consideración las distintas prestaciones y evita, ¿cierto?, esta dispersión en la gestión, como lo estábamos viendo y como lo mencionábamos acá al principio, respecto de lo que busca la protección de este principio de unidad y uniformidad. Y en ese criterio, ¿cierto? Establece el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad también del 2019 y que a modo de resumen rechaza, ¿cierto? Un requerimiento respecto del decreto ley 1500 que establece, ¿cierto? Y que fija el sistema de pensiones por capitalización individual en los que respecto de ciertos artículos, ¿cierto? Que está habiendo una causa, la Corte de Apelación en Punta Arenas, sobre en qué se consisten, ¿cierto? Y la conceptualización que tiene la AFP y la mantención de los distintos fondos previsionales, que es el artículo 23 que está en discusión, la composición de los bienes y los derechos que integran el patrimonio de los fondos de pensiones, el artículo 34, y el financiamiento con el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado de las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, el artículo 51. En concreto, el tribunal, en este caso constitucional, señaló que el reconocer el derecho a la seguridad social y indicar que el Estado garantiza el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas y uniformes, la Constitución garantiza, ¿cierto?, la existencia de un nivel mínimo y obligatorio
de prestaciones para proteger a las personas de los riesgos sociales, ¿cierto? El monto de la pensión respectiva, bueno, conforme al sistema actual de capitalización individual, si bien se calcula principalmente en base a los recursos que se haya podido acumular por parte del afiliado durante su vida laboral, se entera también con los que pueda proveer el Estado, en caso de que estos no son suficientes para garantizar una pensión mínima. ¿Se dan cuenta? Lo que hace el fallo, en este caso, vuelve al punto inicial que conversábamos, ¿se acuerdan? Como al inicio de la clase, de la definición de la seguridad social, y lo que busca, ¿cierto?, es asegurar un mínimo, ¿cierto?, de la prestación, ¿cierto?, de la población, y que ese mínimo se manifiesta en la forma en la que la Constitución actualmente lo establece, al goce de prestaciones básicas y uniformes, ¿cierto? Y esa uniformidad que recoge la propia garantía constitucional, que establecen y reconocen los tribunales, ¿cierto?, superiores de justicia, el Tribunal Constitucional, son formas en las que manifiestan y se recoge directamente este principio en concreto de uniformidad de la seguridad social, para efectos de buscar siempre la garantía, ¿cierto?, de la existencia de al menos un nivel mínimo y obligatorio en las prestaciones como sociales para proteger a las personas de los distintos riesgos sociales que puedan existir. Entonces, se dan cuenta nuevamente, es un criterio inspirador el que hay detrás de las normas de unidad, uniformidad para efectos de poder darle cabida, ¿cierto? Y poder darle espacio a este principio de la seguridad social. Otro principio de la seguridad social y que también es de parte probablemente, como si me preguntan a mí, como desde la forma en la que, y en las clases que uno hace en seguridad social, siempre como hay un principio principal, ¿cierto? Que uno hace referencia en el que es el que más connotación social tiene, y es la solidaridad. Y probablemente en conjunto con el primero que vimos, como durante la clase, que es el de universalidad. Y en esta lógica, el principio de solidaridad lo que busca hace referencia a la financiamiento, perdón, de las prestaciones, en cómo contribuyen todos y cada uno y al rol que le compete al Estado. En este caso, la solidaridad se vincula directamente con la redistribución de los ingresos y es parte del esfuerzo de la comunidad toda, en que gracias a ella, ¿cierto?, se tiene un sistema de seguridad social con el propósito de provocar una redistribución de la renta positiva a favor de quienes tienen menores ingresos. Estoy viendo en el chat que me comenta qué puede hacer, para Katy había dicho pensando en Valilla, qué puede hacer mi compañero que fue acogido como enfermedad laboral, su brazo izquierdo y el derecho fue rechazado. Y esto más complicado, tiene túnel carpiano. Mira, como la duda es como que va más allá de los principios, Jacqueline, si te parece, abordo como cuando termine la clase, como dejo como un espacio para consulta, y ahí como hablamos también como de temas generales de seguridad social, y podemos abordar la consulta como directa de como de la enfermedad laboral que estás comentando en el chat, si te parece. Entonces, volviendo ahí a la presentación, ¿qué es lo que hay de fondo y qué es lo que hay detrás del principio de solidaridad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿consideran, y esto dejo el micrófono abierto un poco para efecto de que no se transforme esto en un puro monólogo, es como, ¿consideran que el sistema de seguridad social acoge adecuadamente el principio de solidaridad? ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ninguno? Hola, buenas. ¿Cómo está Katy? Muy bien. Bueno, yo encuentro que igual falta mucha más solidaridad social. Ya encuentro que todavía estamos como muy al debe a nivel general, sobre todo con el tema de las pensiones. eh, por lo menos esa es mi opinión. Ya, no, está perfecto. Si en el fondo parte del sistema de seguridad social y la solidaridad es parte de los sistemas que entran y es parte del principio que entra en discusión, ¿cierto? Que uno lo puede ver de una forma más clara y manifestada en, por ejemplo, nadie puede entrar a dudar que como en el sistema del seguro social de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hay una solidaridad plena, ¿cierto? En que el empleador es quien financia directamente
toda y cada una de estas prestaciones, ¿cierto? En este sentido, paga la cotización respectiva y no hay un copago, ¿cierto? No hay un costo por parte del trabajador. Entonces, es una buena forma de manifestación de la solidaridad. El tema Y es, sacar cosas que no corresponden. ¿cómo? No lo escuché bien. ¿Alguien terminó? Pero no escuché bien. Bueno, lo que les comentaba un poco, como lo que hay detrás de la solidaridad es como que es más complejo cuando trato de establecerla como en otro tipo de sistema de seguridad social. Y cuando trato, por ejemplo, de buscar en pensiones, uno puede entrar en la discusión, porque yo les pregunto a ustedes, a ver si alguien como se atreve, cómo a hablar, como creen que hay solidaridad en el sistema de pensiones. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No sé si se En puede este escuchar. momento no hay solidaridad en el sistema de pensiones porque lo que entrega es el Estado, no es algo solidario. O sea, obviamente el Estado sí, pero no en el tema del empleador y el trabajador. Claro, No mira, sé y si bien, esto es lo correcto. mira, no, no, inclusive Katy, ese del el punto que pone, es parte de la discusión que existe actualmente de cómo yo veo la solidaridad y cómo interpreto la solidaridad. ¿Por qué? Porque precisamente hay un punto de cómo uno puede decir la solidaridad, yo la veo, ¿cierto?, en la redistribución que efectúa dentro de la misma relación laboral, ¿cierto? El empleador pagando cotizaciones, por decirlo de alguna forma. Pero si yo analizo el sistema de pensiones y digo, oye, no sé, po, las pensiones básicas, la pensión garantizada universal, la PGU, es como tiene un componente en que el Estado, ¿cierto? Es el responsable directo y el que paga directamente esta prestación, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, uno podría preguntarse como, ¿con qué fondos se pagan las pensiones garantizadas universal? Y uno llega a la conclusión, ¿cierto? Se paga con el erario nacional, ¿cierto? Con los fondos del Estado. Y uno puede decir, no hay una contribución solidaria por parte de la comunidad toda al momento de como establecer el pago de impuestos que permiten este tipo de prestaciones. ¿Hasta dónde creen ustedes que uno puede llegar a extender el principio de solidaridad? O ya me estoy empezando a alejar mucho, si es que considero que hay una solidaridad, perdón, desde la perspectiva de como, oye, al momento del pago de impuestos, por ejemplo, yo estoy siendo solidario para con otros. Y entre esas otras formas en las que yo estoy contribuyendo activamente, y piensen, con el pago de impuestos desde el momento que yo voy al supermercado y compro como mercadería, estoy pagando un 19% de IVA, que parte de ese impuesto contribuye activamente al pago y a la gestión de distintos roles sociales, entre ellos el pago de pensiones garantizadas universal. ¿Uno podría, creen ustedes, considerar que eso es solidaridad? Marco, buenos días. ¿Sí? Buenos días, Valentín. Mira, efectivamente el sistema previsional que tenemos, al ser un sistema, digamos, de capitalización individual, no tiene ningún rasgo, ningún medio de solidaridad, porque es, como dice su nombre y como lo sabemos, un sistema financiado o autofinanciado por el propio trabajador. Eh, Ahora, efectivamente, y de acuerdo a lo que mencionaba un poco más adelante, o más atrás, bien dicho, Ujú. eh, el, el Estado, en este caso nosotros todos, le pusimos una cuota de solidaridad al sistema cuando el Estado se ve obligado a crear en un comienzo lo que fue el pilar solidario, ¿no? Hoy día llamado PGU. Claro. Y ese es el único rasgo que tiene, pero que está financiado obviamente por el resto de la sociedad, digamos, o de los trabajadores en general o del Estado. Ese es el único grado que se le ha puesto al sistema y hay que también no olvidar que no obstante esta realidad, digamos, tenemos un sistema, como ha sido tan criticado, el sistema de las Fuerzas Armadas, que Claro. obviamente es absolutamente solidario y de reparto, algo que hoy día ocasiona escozor en todo el mundo cuando se habla de un sistema solidario y de reparto, que no es lo mismo que conocimos hace en el sistema anterior, el sistema antiguo Claro. que teníamos nosotros, ¿no?
pero que cuando hablamos del sistema solidario de reparto, todo el mundo empieza a sacar, ¿no es cierto?, sus espadas para defender el sistema, este sistema individualista y que no tiene absolutamente ningún grado de solidaridad, excepto lo que mencionaba del Estado. Eso podría yo, Sí. por lo menos, contribuir. No, está perfecto, Valentín. Inclusive es parte de la discusión, ¿cierto? Como de uno también comparte. Si me preguntan a mí esto, mi apreciación personal, el sistema de capitalización individual per se no tiene elementos de solidaridad integrados, ¿cierto? Inclusive lo enuncia en su titular, ¿cierto? Es un sistema de capitalización individual, ¿cierto? En el fondo, si uno lo tuviera que de llevar una frase común y corriente, como parte de la base de este sistema, es que, si lo dijera, y me perdonan la expresión, muy coloquialmente, es como cada uno mata a su propio chancho, ¿cierto? En el fondo es como que cada uno contribuye y genera su propio fondo. ¿Dónde entran las discusiones? Que como cuando yo trato de interpretar como hay una línea de como de no hay solidaridad en el sistema de pensiones propiamente tal, y empiezan a hacer como las discusiones, y esto se los pongo desde la perspectiva jurídica, que al menos hay dos puntos a considerar. Uno, hay una línea de como la contribución al sistema de pensiones, cuando yo lo restrinjo a vejez, sí, hay como un componente único y absoluto respecto del trabajador, pero para efectos de las prestaciones de invalidez y sobrevivencia, que son también parte del sistema de capitalización individual, hay un componente de solidaridad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si un trabajador tiene un accidente, ¿cierto?, común, que le ocasiona una pérdida de capacidad de ganancia que permite y que significa que tenga una pérdida de más del 50% o inclusive superior a dos tercios de su pérdida de capacidad de ganancia, va a significar la calificación de una pensión de invalidez, ¿cierto? Común del sistema FP. Y esta pensión, para conocimiento, ¿cierto? Como se financia directamente con el fondo acumulado. Pero el monto de la pensión, a diferencia del sistema como de la forma en la que yo calculo la pensión de vejez, la pensión de invalidez se calcula sobre el promedio de los últimos 240 meses cotizados. En este caso, perdón, los últimos 120 meses cotizados, perdón, en los últimos 10 años. Y en esa lógica, si yo no tengo 10 años cotizados, por ejemplo, es como se prorrata la cantidad de meses que tenga. ¿Y qué significa esto en el fondo? Es como el monto de la pensión es un porcentaje de ese promedio, en que en muchas ocasiones, digamos, si yo estaba ganando, esto estoy poniendo como el número para que lo tenga un poco de referencia, si yo estaba ganando un promedio de 500.000 pesos, mi pensión va a ser el 70% de esos 500.000 pesos, ¿cierto? Digamos ahí 350, aprox. De esos 350 para yo poder constituir esa pensión de invalidez, yo necesito como aportar los fondos, ¿cierto? Que fue acumulando. Para efectos de poder acumular y tener una pensión de 350.000 para una persona que tiene una situación de invalidez, ¿cierto? Pensemos como un trabajador que tiene 30, 35 años y que tiene que financiar esta prestación el resto de sus días, necesita tener en su cuenta individual una cantidad de millones que no va a tener. ¿Cierto? Y ahí es donde opera el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es financiado por el empleador y que compensa esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Hay algo de solidaridad en el sistema de capitalización individual, pero sí tiene una falla que no puedo cómo compensar respecto de aquellos como sistemas y aquellas como manifestaciones en las que yo directamente lo vinculo a la vejez, en que la vejez, la única forma que yo tengo para complementar, no está asociada al sistema de capitalización propiamente tal, sino que está vinculada a otro tipo de prestaciones de la seguridad social, como son en este caso, y como bien decía Valentina hace poco, aquellas como vinculadas a las pensiones garantizadas universales, ¿cierto? A la PGU, por ejemplo. Entonces, entendiendo un poco como ya esta discusión que detrás del principio de solidaridad, ¿cierto? Y como el esfuerzo de la comunidad toda, también tiene acogida en la jurisprudencia. Y en esta lógica, por una parte, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿cierto? Un recurso del 2020, en resumen, ¿cierto? Estaba abordando y rechazando un recurso de nulidad, una causa por daño moral ante un accidente del trabajo que se había acogido por un juzgado del trabajo en Antofagasta, en que el fundamento del recurso contra la sentencia era por haberse dictado con una infracción de ley que habría influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, en el que se habría vulnerado parte del artículo 69 letra B de la ley 16744, que está vinculado a quienes son aquellos que tienen la posibilidad, ¿cierto?, de demandar
el daño moral respecto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional en relación con las normas del derecho común sobre responsabilidad. ¿Y por qué traigo este fallo a colación? Porque el tribunal señala, en concreto, que la especial situación jurídica que se produce con ocasión de la circunstancia de un accidente del trabajo, el que le da derecho al trabajador afectado a las prestaciones de la seguridad social, cuyo fin es resarcir los daños producidos por dicho evento, más no todos, y en especial si se trata de cuando son accidentes que son constitutivos de un ilícito civil o culposo, ¿cierto? En este caso porque hubo responsabilidad por parte del empleador. Y señala en este caso la doctrina que si la responsabilidad se concibe a partir del límite del ejercicio de la libertad y por tanto tiene esta atribución del deber de reparar a quien actúa contrariamente al comportamiento social para restablecer ciertos intereses quebrantados, la seguridad social, por su parte, pretende una protección social porque entiende que el ser humano encuentra en la sociedad en que vive una protección contra los riesgos y contingencias sociales. Y en los términos, ¿cierto?, del maestro André Tun, señalada como en este caso la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en su último estado de desarrollo la sociedad ha establecido instituciones de salud y asistencia pública y reglas de seguridad social, y aquí la parte clave, fundadas directamente en la solidaridad de los ciudadanos en una cierta sociedad y que sirven para proteger virtualmente a todos los ciudadanos contra los azares de la existencia y aún de la edad mayor. Si se dan cuenta, lo que hay detrás de este criterio es como buscar este recogimiento, de qué manera yo compenso, ¿cierto?, la solidaridad. Y que por qué pasa a ser un principio que, si me preguntan a mí en lo personal, como clave de la seguridad social para efectos de, hay que recordar un poco, ¿se acuerdan la lámina que les puse cuáles son los objetivos de la seguridad social? Esto de objetivo de asegurar renta sustitutiva, que es uno de los principales, ¿cierto? Es como dejo de trabajar, necesito una contraprestación económica. Y también está la redistribución del ingreso, pero luego de la redistribución del ingreso y el asegurar una renta sustitutiva, yo tengo presente la necesidad de tener una mayor, ¿cierto? Y buscar una mayor cohesión e integración social. Y esta cohesión social yo la logro cuando yo tengo un sistema que me deja más tranquilo, que siento que es un sistema más justo y que naturalmente el sistema de pensiones de actualidad adolece mucho de ello y que está lejos de probablemente tener este criterio de aceptación en el estado en el que se encuentra ahora, pensando en la diferenciación, como bien decía su compañero delante, respecto de otro tipo de sistemas que coexisten con el de pensiones de capitalización individual, como son aquellos vinculados a las cajas de previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA, o a la Dirección de Previsión de Carabineros, ¿cierto?, DIPRECA, que tienen regímenes diferenciados en materia de seguridad social y en materia de vejez, que sí están inspirados directamente por principios de solidaridad. Entonces, naturalmente, hay que tener en consideración entre los múltiples factores que uno busca, es como de qué manera yo contribuyo activamente a que siento que hay un compromiso de un otro respecto de el hacerme cargo de una prestación social como perdón, como aquella vinculada a la vejez. Entonces, es un poco como para efecto de cerrar la importancia, ¿cierto? Y por qué como pasa a ser tan relevante el principio de la solidaridad en materia de seguridad social. Y luego, ya nos enfrentamos a los últimos principios de la seguridad social, que son más como principios de corte innovador y más como de los últimos años, de las últimas décadas, en que pasan a tener como un criterio de importancia, como son, en primer lugar, la internacionalidad, en que en principio la internacionalidad tiene a la base y a la consideración que hay una mayor convergencia y una generalización de la forma en la que uno se desarrolla activamente, sea con personas de la misma nacionalidad, sea con personas de distinta nacionalidad, y en que el propio trabajador, ¿cierto?, puede que en su realidad laboral tenga a lo largo de su vida laboral manifestaciones, ¿cierto?, y desarrollo de actividad económica, no solamente en un país, sino que también muchas veces en distintos países. Entonces, entendiendo ello, teniendo presente que hay líneas de tendencia a nivel global que permiten, ¿cierto?, este movimiento permanente migratorio respecto de la búsqueda de trabajo y de qué manera proteger activamente a los trabajadores migratorios, es que surge, ¿cierto?, la necesidad de suscribir convenios bilaterales, convenios multilaterales en materia de seguridad social para buscar una uniformidad, ¿cierto?, en el desarrollo y en el criterio de los principios a entregar y de las prestaciones de seguridad social a entregar, en que, por ejemplo, la Corte Suprema
revisando, ¿cierto?, un recurso de casación del año 2019. Estaba como muy en resumen, ¿cierto? Estaba abordando un recurso de casación respecto de nuevo juzgado civil de Santiago en un juicio de declaración de mera certeza ante el IPS, en que estaban abordando un tema de pensiones concedidos a ex trabajadores de EFE, ¿cierto?, de la empresa Ferrocarril del Estado, en que en virtud de disposiciones de un antiguo decreto supremo, ¿cierto?, del año 31, que había refundido las leyes vigentes sobre la jubilación, el desabuso, las indemnizaciones por accidente del trabajo de este personal, en este caso declarados incapacitados para trabajar como consecuencia de un accidente, y que a la fecha de incurrir en esa incapacidad estaban afiliados a una FP con anterioridad al año 87, se rigen de modo como exclusivo y excluyente por el artículo 14 y estas demás disposiciones de este decreto supremo referido, no afectándole a aquellas prestaciones y aquellas disposiciones del decreto ley 1500 sobre pensiones de vejez del sistema de capitalización individual, en que, por una parte, se declara este criterio de estas pensiones concedidas; segundo, que estas pensiones son de cargo fiscal y como consecuencia del Instituto de Previsión Social; tercero, que este beneficio, en el que está abordando la Corte Suprema en este caso, no tenía límite en el tiempo y no se extinguía no se extingue con el fallecimiento del trabajador, dando pensiones de Montepío; y cuarto, que este beneficio no está afecto a los descuentos vinculados en el decreto ley 1500 de capitalización individual. ¿Y por qué traigo este caso a colación de fondo? Porque uno de los fallos, ¿cierto?, de este mismo fallo, en parte uno subconsiderando, señala una cita de la profesora María Eugenia Montt, que señala que hay que considerar la internacionalidad, que busca una integración general y efectiva en materia de prevención, protección, rehabilitación y recuperación, y todo cuanto sea necesario para restablecer al individuo a la situación anterior a la de la ocurrencia de la contingencia que lo afectó, cualquiera sea el lugar en el que se encuentre. ¿Y por qué es relevante hacer esta referencia, cierto, de un fallo como que es porque tengo este criterio de no tengo y lo que hay detrás de la seguridad social? ¿Se acuerdan que comenzábamos al principio cuando hablábamos del principio de la universalidad subjetiva, cierto? Es proteger a todas las personas sin hacer distinción de nacionalidad que puedan tener, sino que en esta lógica como la internacionalidad va de la mano en buscar esta como integración general y efectiva en materia de prevención, de protección, rehabilitación, para poder restablecer los individuos a la situación anterior, independiente de la protección social en la que esté conversando y la que esté abordando, por una parte, y por otra parte, independiente de la nacionalidad del trabajador, que en el fondo tengo un principio de base que hay detrás de la internacionalidad, que es un principio de no discriminación, que es a la base del derecho y que va muy de la mano de la seguridad social, y que por tanto esta internacionalidad, mediante el desarrollo de convenios bilaterales de seguridad social, y que inclusive tiene una acogida directa en la última legislación migratoria que aprobó Chile, señala expresamente esta obligación del Estado de promover el desarrollo de convenios internacionales de seguridad social para dar esta protección a aquellos trabajadores que han tenido que pasar por distintos lugares y han tenido trabajo en distintos lugares para efecto de uniformar el criterio que puedan tener el acceso a una prestación, principalmente aquellas prestaciones de largo plazo como son las de vejez. Muchos de ustedes probablemente, quizás como si le agrego acá un elemento de historia, es como recordarán que durante el periodo de la dictadura militar, muchos trabajadores, ¿cierto? Y muchas personas en Chile, ¿cierto?, tuvieron que emigrar del país, ¿cierto? Algunos por necesidad, ¿cierto?, por directo exilio, y otros como, ¿cierto?, como para evitar contingencias mayores que pudieran afectar su vida, su integridad física, se fueron muchos de ellos del país, ¿cierto?, en los años 70, en los años 80. Y se fueron a distintos países, tanto como al nivel de Europa Central, el norte de Europa, hacia el continente oceánico, en Australia, muchos también hacia Estados Unidos e inclusive más en la cercanía hacia países acá del barrio, ¿cierto? Como de Sudamérica. ¿Por qué hago esta referencia histórica? Porque muchas de esas personas, ¿cierto? De esos compatriotas que se fueron en esa época a distintos países, continuaron su vida en dichos países, ¿cierto? Y en esa continuación de vida, eso inspiró a que durante el retorno a la democracia, en la década de los 90, es como se inspiró al desarrollo masivo de una serie de convenios bilaterales y multilaterales en materia de seguridad social para poder dar una integración efectiva, ¿cierto?, respecto a aquellos que querían retornar al país y que ese tiempo que estuvieron prestando servicios, ¿cierto?, y que estuvieron cotizando al sistema de seguridad social extranjero, no perdieran esa cantidad de años para efecto de las prestaciones finales a recibir, por ejemplo, en materia de vejez. Y eso es lo que nos ha permitido, inclusive en la actualidad,
que somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de convenios bilaterales en materia de seguridad social, con Argentina, con Brasil, con Colombia, con Perú, si lo vieron acá como en el ámbito latinoamericano, pero se fuera también con España, con Portugal, con Francia, con Alemania, Dinamarca, Suecia, hacia Estados Unidos, tengo como con Estados Unidos, con México, con Canadá, con Australia, tengo distintos convenios de seguridad social, Nueva Zelanda, y sigo negociando, inclusive convenios de seguridad social, para efecto de poder contrarrestar, ¿cierto?, esta lógica de dar una acogida clara a este principio de la internacionalidad, que no es solamente proteger, para cuando uno lo ve en la perspectiva de como de el migrante que llega a Chile, sino que también nosotros, los chilenos, cuando adoptamos esa calidad migrante y nos vamos al extranjero, es saber que mediante la aplicación de este principio de internacionalidad vamos a tener una adecuada protección el día de mañana cuando necesitemos, ¿cierto?, de una prestación asociada, por ejemplo, a largo plazo como es la de la vejez. Y como último principio, ¿cierto?, de la seguridad social que traigo para presentarles en la clase del día de hoy, es el de la evolución progresiva de los derechos de la seguridad social. ¿Y qué quiere decir en este caso? En que el Estado tiene este deber constitucional de respeto, ¿cierto?, como a la seguridad social, como parte de un pilar fundamental, lo constituye, ¿cierto?, este principio de la evolución progresiva en que para los asegurados reporta, ¿cierto?, y tiene una doble vertiente. Por una parte, establece que los beneficios de la seguridad social deben crearse paulatinamente y continuar elevando progresivamente las mejoras más allá de los niveles mínimos de protección. Y en segundo término, ¿cierto?, que una vez superada, ¿cierto?, esta fase evolutiva en relación con el contenido, no es posible retroceder a una etapa anterior y por ello se habla de una evolución progresiva de derechos. Así, ¿por qué traigo este último principio a colación el día de hoy? Que ha tenido acogida, ¿cierto? Y como que ha sido parte, se ha estado incorporando en el criterio de la seguridad social en el último tiempo, que tiene un elemento base, que es, en este caso, yo cada vez que establezco, defino un beneficio de seguridad social, tengo que promover que ese beneficio vaya en un permanente aumento, ¿cierto? Por una parte. Y por otra parte, que ese permanente aumento no signifique el día de mañana que yo puedo retroceder a una etapa anterior. Es decir, yo voy consolidando y voy adquiriendo derechos en materia de seguridad social, ya que ellos están en un proceso continuo de evolución progresiva en el sentido de mantener, siendo en este caso, las prestaciones que voy recibiendo, que no pueden eliminarse porque ya se constituyen como derechos adquiridos y aquellos derechos adquiridos tienen que ir de forma permanente aumentando, ¿cierto? Y mejorando más allá de los niveles mínimos de protección, que es lo que inspira este último principio más moderno en materia de seguridad social y que se suma a los principios de universalidad, de unidad, de integralidad y suficiencia, de solidaridad y de internacionalidad, como vimos a lo largo de la clase el día de hoy. Y que en el fondo, ¿cierto? La Corte Suprema, por ejemplo, hace unos años atrás, hace casi más de 10 años atrás, en un recurso de protección, rechazando, muy en el fondo, así como un recurso de casación que se había iniciado en un juzgado civil acá en Santiago, una demanda contra el ex INP, que era sucesor y continuador de la CANAEMPU, ¿cierto? La ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, solicitando que se decretara una nulidad de derecho público, una resolución y de una liquidación de pensiones que se había hecho durante el año 2006 por estimar que se había aplicado un tope que se establecía en la norma en circunstancias que correspondía aplicar otras disposiciones del DFL 1340 bis, que correspondía al Estatuto Orgánico de la ex Canaempu y pedía que se dictara una nueva resolución de pensión y se efectuara una nueva liquidación. ¿Por qué? Porque se estaban viendo afectados los montos de la prestación que estaban recibiendo en este caso estos pensionados. El tribunal, en primera instancia, rechazó la demanda sin costa por estimar que había motivo plausible para litigar y luego se alzó la demandante. En una de las salas de la Corte de Apelaciones se confirmó la sentencia apelada. Y la Corte Suprema rechaza, como señalamos, este recurso de casación, pero es importante hacer precer el voto en contra que señaló el ministro Blanco en su época, en que señalaba en su considerando número 13 que los mismos argumentos expresados en la causa, que señalaba que el Estado tiene el deber constitucional de respetar uno de los pilares fundamentales del derecho de la seguridad social, que lo constituye el principio de la evolución progresiva de los beneficios y que para los asegurados de este sistema, en este caso pensionados, reporta esta rama del derecho. Y bien señala, y ahí mismo este mismo como ministro de la Corte señala
que el postulado tiene, como lo comentamos, ¿cierto? Una doble vertiente, que por una parte, aquella que preconiza, ¿cierto? Establece, ¿cierto? Busca que los beneficios de la seguridad social deban crearse paulatinamente y continuar elevándose progresivamente las mejoras más allá de los niveles mínimos de protección. Y, en segundo lugar, que una vez superada, ¿cierto? Esta fase evolutiva de cuando va constituyéndose y siguiendo el mínimo de esta prestación y, ¿cierto? Este beneficio y que va aumentando a poco, tener criterio que superada esta fase, con el contenido de las prestaciones, no es posible retroceder, como bien dijimos, ¿cierto? A una etapa anterior, y por ello se habla de la progresividad de los beneficios. Y en que este principio además está íntimamente ligado con la retroactividad de la ley, puesto que si los referidos provechos, ¿cierto?, se modificaran de forma cualitativa, ¿cierto?, en su contenido y cuantitativa, en su cantidad, en favor de los interesados, deberían otorgarse, pero si por el contrario se modifican en su perjuicio, esta alteración o enmienda no debiera aplicarse bajo circunstancia alguna. Es lo que busca a fondo, ¿cierto?, este criterio de la evolución progresiva de los principios de la seguridad social. En el fondo, lo que quería tratar de buscar como con la clase el día de hoy y con cada uno de ustedes es hacer presente que cada uno de estos principios que inspiran la seguridad social no son solamente meras declaraciones de principios, sino que tienen acogida directa en la jurisprudencia y sirven de inspiración para las consideraciones de la nueva normativa, que uno va como en cursos y va viendo, por ejemplo, en materia de pensiones, que está de moda ahora el debate como legal, pero no solamente también para la normativa que está en curso, sino que también nos sirve y nos reporta para efectos de analizar si la normativa existente se encuentra conforme a esta línea de principios inspiradores y en que en caso de no serlo, de qué manera poder promover iniciativas, ¿cierto?, legislativas, por ejemplo, para efectos de ir alineando la seguridad social en este foco de nuevo, fortalecer, ¿cierto?, el asegurar estas rentas sustitutivas por una parte, el contribuir activamente a la redistribución del ingreso y el lograr una mayor cohesión social. Porque en el fondo, la finalidad de la seguridad social que tiene detrás es buscar, y como decía, fallecido, ¿cierto?, uno de los principales exponentes de la seguridad social en Chile, el profesor Patricio Noboa, que en paz descanse. El profesor Patricio Noboa decía que uno de los objetos de la finalidad de la seguridad social es buscar, y lo decía casi poéticamente, una vida bella, una vida feliz, ¿cierto? Y esta vida bella, esta vida tranquila, puede lograrse en la medida de que yo voy continuamente trabajando activamente en que las distintas ramas de la seguridad social puedan conversar adecuadamente con estos principios y que nos permitan lentamente y con el paso del tiempo ir logrando un sistema de seguridad social integrado que nos convenza y que nos dé orgullo de establecer y de defender. Porque en ese caso, simplemente como para efectos de, cuando hablábamos de este caso en concreto, veíamos una norma regresiva, ¿cierto?, que vulneraba el principio de progresividad respecto a este principio y en el fondo hacia futuro. Lo que tenemos que validar activamente es que cada una de las disposiciones de las normas de seguridad social y en concreto de los principios que les sirven de base, tienen que trabajar activamente en pos de esta finalidad de la seguridad social.